Vamos a investigar cuáles son los mejores mercados para invertir en bienes raíces. Vamos a comenzar hablando de 6 países y después vamos a entrar en el caso de España y de México, ya que son dos economías que me resultan especialmente interesantes por lo asimétricas que son y también porque la mayoría sois de España y de México. Actualmente estoy en Playa del Carmen, México, y quiero comentaros mi opinión en cuanto a inversión en bienes raíces en este 2023. Empezamos con datos de 2022 y Turquía es uno de los países que mejor se posiciona en 2022 porque el precio del metro cuadrado es muy económico, son 645 euros. Desde mi punto de vista es importante el precio del metro cuadrado, pero es una métrica más. No debemos simplemente decir que un inmueble es barato o es caro con una única métrica, y más cuando es el precio por metro cuadrado. Considero que un inmueble es barato, es económico, cuando lo empezamos a comparar con su entorno. Por ejemplo, en el centro de Madrid tener un 20% menos en el precio del metro cuadrado es atractivo o es económico con respecto al centro de Madrid. Sin embargo, no en este caso. Aquí estamos hablando simplemente de una métrica general y considero que es una métrica demasiado general. Hablan también de la inestabilidad geopolítica y, como siempre, debemos ser conscientes de los riesgos políticos, económicos y también de otro tipo de riesgos que podemos ir comentando, que son específicos del mercado inmobiliario. De hecho, la geología, en este caso, afecta y no nos afecta en otros tipos de inversiones. Entonces, debemos tener también en cuenta la geología, que en este caso ha afectado negativamente a Turquía. Simplemente menciono a Turquía porque está en este índice y considero interesante que tomemos datos de 2022 porque es un dato histórico que podemos usar en este análisis. Portugal también está en la lista y está presente porque en estos momentos es uno de los países que más inversión está consiguiendo, no solo por sus ventajas fiscales y por su protección jurídica, sino también por su clima y por lo atractivos que son sus aeropuertos, sus conexiones con España y con otros destinos turísticos. Portugal se está convirtiendo en un centro de turismo y también de producción, por ejemplo, de manufacturas, y tenemos el caso de las criptomonedas, que en Portugal han tenido bastante éxito y que no han puesto tantas trabas como en España o como en otras geografías. Por lo tanto, Portugal, un mercado muy interesante a tener en cuenta. Hablan de Canadá y considero que el mercado canadiense está actualmente en una resistencia. Como en análisis técnico vemos resistencia por parte de los inversores a mantenerse en el mercado canadiense. Sí que es cierto que aquí en Playa del Carmen muchos inversores comentan, bueno, estaría interesante invertir en Playa del Carmen, en Riviera Maya, sin embargo, prefiero invertir en Canadá porque es lo que conozco. Vale, efectivamente, lo que conocemos normalmente puede ser una buena inversión, pero también debemos plantearnos si ese mercado podría estar saturado o podría estar iniciando una tendencia bajista. Es un mercado bastante polémico, sin embargo, puede haber oportunidades si profundizamos en zonas muy estratégicas como pueda ser la frontera con Estados Unidos. Vamos con Uruguay, Australia y Venezuela. Son 3 mercados muy diferentes y cada uno tiene su atractivo. En el caso de Uruguay es muy atractivo para argentinos, para chilenos, para toda esa región, y también tiene políticas migratorias muy favorables para los inversores. Australia sigue siendo uno de los países referentes a la hora de atraer inversión por sus conexiones con la Commonwealth, con las antiguas colonias de Reino Unido, y por lo tanto hablamos de mercados muy atractivos para una inversión un poquito más conservadora, ya que son mercados más desarrollados que en otros casos. Y por último tenemos el caso de Venezuela, que muchos os preguntaréis, ¿cómo está Venezuela
en este índice, cómo es que está en esta clasificación, porque es una geografía que sigue siendo muy atractiva desde una perspectiva de recursos naturales. Otro tema es la política y la economía, que se viene recuperando, aunque podríamos dejarlo para otro tema. Simplemente lo menciono porque está en este índice. Hablemos del caso de España, que ha tenido muy buenos resultados en los últimos meses. ¿A qué se deben estos buenos resultados? Principalmente a la presión compradora proveniente del resto de Europa, porque es muy sencillo para un europeo venir a España, comprar o alquilar. De hecho, uno de los mercados que está viendo más favorecido por el caso de las rentas es el build to rent, básicamente construir para rentar. En vez de construir para vender, se planea desde el inicio construir para alquilar. Por lo tanto, podemos ver una tendencia que va de la mano de qué busca el europeo. Normalmente el europeo no tiene una casa en propiedad, alquila, y es el caso de los alemanes, principalmente de los austríacos y también del norte de Europa en general. Hay mucho alquiler y no hay tanta compra de vivienda. De hecho, España es uno de los países de Europa, de la Unión Europea, con más propietarios, con más porcentaje de propietarios. Estamos de la mano de países como Rumanía, que también tienen mucha propiedad o mucha vivienda en propiedad. Continuamos hablando de todo lo que tiene que ver con tendencias y con posibilidades en cuanto a inversión y en cuanto a crecimiento. Estamos hablando de crecimientos del 33% frente a años anteriores y, desde mi punto de vista, es una cuestión de entender las posibilidades de la digitalización y del crecimiento económico en algunos sectores, porque vemos muchísima asimetría. Para empezar, estamos considerando un mercado muy heterogéneo que se puede ver beneficiado por tendencias como la digitalización y beneficiado también por la tendencia a viajar cada vez más. Sin embargo, en cuanto a los puntos negativos, debemos tener en cuenta que España no está siendo precisamente un paraíso para la inversión en logística y estamos viendo reducciones en algunos sectores. Por ejemplo, el sector logístico en estos momentos no está tan fuerte como en otros puntos de Europa. Recordemos la banana azul que conecta a Londres con el norte de Italia, pasando por el centro de Alemania, pasando por los Países Bajos, incluso llegando a Suiza, y toda esa zona está mucho más industrializada y está mucho mejor conectada que el caso de España. Vamos a hablar también de las ofertas que se están planteando en estos momentos y efectivamente puede haber oportunidades a la hora de comprar con descuento. En el momento en el que tenemos oportunidades porque aumenta la morosidad, entran las oportunidades por esas hipotecas impagadas o porque hay liquidación de activos. También hay que tener en cuenta esta tendencia y es un momento del ciclo en el que debemos pensar en estas oportunidades. También es cierto que son muy específicas y que necesitamos estar preparados para esas oportunidades. Aún así, en España también veo posibilidades en nueva construcción, en mercados muy específicos y no es un mercado que se esté generalizando en exceso, sino que son mercados muy específicos y que sí pueden llegar a ser una buena oportunidad, pero conociendo muy bien la zona, conociendo muy bien el barrio. Pasamos a hablar de México. Vamos al otro lado del Atlántico y llegamos a Playa del Carmen, llegamos a Cancún, llegamos a Ciudad de México. Hay un factor determinante para México que no es tan relevante en España y es la conexión ferroviaria. En este caso hablamos del Tren Maya y hablamos también de la conexión entre las dos costas, entre la costa del Atlántico y la costa del Pacífico.
En cuanto a ciudades en concreto, el norte se está llevando la mayoría de las inversiones que salen de Estados Unidos por un efecto que se define como nearshoring y que básicamente es buscar otro país en el que invertir, pero que esté cerca, en este caso de Estados Unidos y de Canadá. Por lo tanto, Tijuana, Mexicali, todas en el norte, y Monterrey, Guadalajara un poquito más hacia el centro-sur, pero sigue estando en el centro, no vienen tanto al sur, por ejemplo, para industria. Sin embargo, el turismo y el teletrabajo están encontrando en Quintana Roo, en el sur, un mercado muy atractivo. Insisto, determinado por el Tren Maya y por las conexiones que vamos a tener disponibles en los próximos años. Estos temas y muchos más van a ser desarrollados aquí en el canal, vamos a traer entrevistas, de hecho ya tenéis entrevistas en el canal y podéis ir a consultarlas porque personalmente cada vez me estoy centrando más en investigar el mercado inmobiliario, ya que hay muy buenas oportunidades tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas y hay mucha asimetría. Lo que ahora es atractivo, mañana deja de ser atractivo. Entonces debemos ir al detalle y dejadme en los comentarios qué queréis que analice después o qué os gustaría ver en el canal en cuanto al sector inmobiliario, en cuanto a bienes raíces. Ya sabéis que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Soy economista, soy asesor financiero, pero todo lo que he comentado es información general y no constituye ningún tipo de recomendación. Nos vemos en el próximo vídeo, suscribíos si no estáis suscritos y dadle al like dejando un comentario.